Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Nota Personal. El día de hoy, como pudieron ver, tenemos set nuevo. Estamos aquí grabando en directo desde Chamaco Café y la verdad estoy muy feliz porque pues ya nos hacía falta, ¿no? Como que un espacio muy bonito en donde pudiéramos grabar con nuestros invitados e invitadas. Y el día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos a una invitada muy especial. Ella es una mujer sota, ella es, lo prometido es deuda, una psicóloga, psicoterapeuta llamada Cintia Drick. Así que, ¿por qué no le damos la bienvenida a nuestra amiga Cintia? ¿Cómo estás? Ay, muy bien, la verdad, bien emocionada y súper cómoda, la verdad, de estar aquí compartiendo contigo un ratito. Sí. Increíble, de eso se trata, de que te sientas cómoda, de que podamos platicar, porque el día de hoy, pues es de lo que se trata, de conocer un poquito más acerca de tu profesión, de conocerte mucho más a ti. Y primero que nada, Cintia, quisiera preguntarte algo para que te podamos conocer un poquito más. Si te pudieras describir en algunas palabras, yo sé que eres psicóloga, no te puedo encasillar en dame 3 palabras, entonces dime cómo te describirías a ti misma. Yo creo que alguna de las cosas que, y fíjate, esa es una pregunta que les hago a mis pacientes en la entrevista ahorita que me estaba acordando, y ahora me siento del otro lado, porque siempre es como, incluso siempre les digo, no, pues piénsalo, o sea, como trata de reflexionarlo, ¿no? Entonces es como que Claro. Ahorita me toca así como que aplicarme la misma a mí, entonces yo diría, la verdad, creo que mucho de lo que me denomina es justamente como el ser fuerte. Creo que sería una de las cosas que definitivamente diría al respecto de lo que me caracteriza. Pero incluso cuando estaba en la maestría me reflejaron algo que hasta ahorita guardo mucho, y es como que parte de mí es esta parte donde soy muy fuerte, pero también esta otra parte donde también soy muy sensible. Es como extraño, pero creo que sería lo que mejor me definiría como estos polos, pero de una manera unidas, de manera funcional. Claro, y es que es justo como la complejidad de que, como que siento que las personas cuando nos piden que nos describamos, como que siempre, primero que nada vemos los puntos negativos, ¿no? Y los puntos positivos es como bien complicado y siempre es difícil autodescribirse a uno mismo. Por eso dije, le voy a preguntar cómo es que ella se describe, y me encanta eso que dijiste de que te consideras fuerte pero sensible. Porque justamente como humanos eso somos mujeres fuertes, pero también pues tenemos esta parte de sensibilidad. Donde también somos sensibles. Claro. Y bueno, cuéntanos un poquito, Cintia, ¿qué es lo que haces? Yo sé que ya te presenté, pero ¿a qué es a lo que tú te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Ok, pues mira, pues hago muchas cosas, ¿verdad? Pero principalmente ahorita de trabajo me estoy dedicando a la consulta privada de psicología, soy psicoterapeuta. Entonces ahorita también estoy dando tallercitos pues de temas diversos de los que pues realmente pues ahí me respaldo con las cosas que sé y todo esto. Entonces, también ahorita pues tengo mi espacio, que es la clínica, que te compartía también un poquito, donde estamos nutriólogos, son psicólogos, y también hay compañeros médicos. Entonces también pues está abierta para todos. Claro. Y actualmente pues te he platicado un poquito que estamos en proceso ahí de abrir un spa, pero es básicamente ahí un poquito, emprendiendo también con joyería, pero pues ya. Claro, eso aquí también, todo hay. Sí, eso también ya ahorita está como que en proceso, pero sí es parte de, porque amo la parte creativa, entonces creo que también ahorita mis proyectos me está permitiendo desarrollarlo, y creo que es como parte justamente de hacer todo lo que te gusta y de todo lo que amas, pero de una manera en la que te autodescubres también en ello, para que sea tuyo, para que le metas eso que tal vez otros lugares no lo tengan, aunque ya existan 10,000 en el mundo, ¿no? Y de la misma parte o de la misma manera mi ejercicio también profesional. Claro, no, y me encanta eso que dices, porque creo que la creatividad es algo 100% personal, y el poder aprender a desarrollar tu creatividad y al implementarla en cosas que por lo general la sociedad dice no, o sea, ahí no está la creatividad, o ahí no está, no se debería de ver de esta forma. O sea, me encanta como tú como traes a la mesa soy creativa y lo quiero, o sea, quiero empezar a emprender de esta forma, entonces me encanta. Y bueno, Cintia, cuéntame, ¿cuál fue la razón por la que tú decidiste estudiar psicología? Ahí está bien intenso eso, porque mira, mi historia trae mucho matemáticas, o sea, desde mi preparatoria, digamos así. Entonces, para mí fue algo que me gustó, pero en parte como que ya lo manejaba. Yo dije, yo quiero un reto, o sea, yo quiero un reto de algo diferente. Y me meto a lo que significaba para mí en oposición la psicología, que claro que cuando yo me doy cuenta ahí, o sea, tuve todas las estadísticas que me puedo imaginar. Igual las súper disfruté porque fue como algo que ya sabía hacer y volver a tener contacto con ellos, pero cuando entré a la psicología
De pronto me tocan muchos temas sociales, me tocan muchos elementos como de toda la particularidad de la humanidad y para mí era como, ¿qué es esto? O sea, no lo puedo medir, no puedo encontrar cómo funciona. Entonces fue un poco complejo porque yo puedo decirte que la elección hacia la psicología se dio dentro de la carrera y más allá de eso, como cuando termina un poquito ya en el ejercicio, cuando te ponen a hacer las prácticas literal, me acuerdo mucho que yo decía, no, yo voy a RH, yo voy a Recursos Humanos, yo quiero trabajar, estar en una oficinita y no sé qué. Y me acuerdo que mis primeras prácticas las hice creo que era una oficina, no sé si eran del bachilleros, ¿verdad? Pero pues por ahí. Entonces, entro y a la semana de que, no, pues hubo cambio de absolutamente todo, se hizo nueva administración, entonces nos corrieron. Y todos de que, oye, pero ¿y luego? O sea, ya todos tenían un mes en sus prácticas. Wow. Ajá. Entonces era como que, pues ya los vamos a acomodar donde haya. Y hay un centro de personas huerfanitas aquí en Juárez. Ojos de Dios se llama. Sí. Entonces, o sea, es súper fuerte lo que ves allá adentro. Y yo no teniendo, la verdad, o sea, siendo honesta, o sea, yo no tenía interés en trabajar lo clínico. Claro. Entonces, cuando me toca y entro ahí, o sea, dije yo no, o sea, y me pregunta la encargada, me dice, oye, ¿tú cómo terminaste aquí? Y le dije, yo te voy a ser bien honesta, le dije, yo no quería clínica, le dije, pero a mí me tocó porque ya no había nada más. Y luego ya dijo, ok. Dijo, entonces a ti te voy a poner con los hijos de los maestros que tenían, creo que como beca o convenio, okay, con los hijos que eran maestros para que les dieran terapia de lenguaje ahí. Entonces, básicamente ese fue mi primer contacto y ya después de ahí fue como, o sea, descubrí un mundo. Me acuerdo de la primera pacientita que me toca trabajar, me acuerdo que fue empezar a romper muchos protocolos, o sea, en base ya a lo teórico que ves en la escuela, pero te das cuenta de cómo es la realidad, rompiendo muchas de las cosas que en las reglas, que en lo teórico no estaba. Entonces, creo que también eso fue parte de lo hermoso de descubrir la psicología, la particularidad del espacio, de lo social y de las personas en sí, que me toca la primera vez pues atenderlos en algo clínico. Claro. ¿Cómo, o sea, consideras entonces que el hecho de haber tenido un contacto con las personas de forma directa fue algo que te motivó y te hizo quedarte? Sí, o sea, fue totalmente como la diferencia de la repercusión real del trabajo con alguien. O sea, porque por otro lado era como todo, pues, planteado, pues, tal vez teórico, como debía de ser. Pero cuando me toca vivir ese impacto, justamente que vi toda la necesidad también que había, o sea, fue como, o sea, dije, es hermoso. O sea, fue cuando empecé como mis primeros contactos con eso. Todavía me tocaba mucho trabajar personalmente, muchas dinámicas de lo difícil y de lo complejo, pero eso fue como mi primer contacto con el amor hacia esto. Con el amor. Y ahorita mencionaste Ojos de Dios. ¿Nos puedes platicar un poquito qué es lo que hacían ahí? ¿De qué es lo que se trata? Hay muchos niños huerfanitos y casi siempre todos tienen, por ejemplo, había mucha condición de hidrocefalia, o sea, muchas cosas muy, muy, muy graves. O sea, que ya nada más se trabajaba lo sensorial, o sea, por ejemplo, esos ya eran como los casos un poquito más graves, pero pues las personitas estaban solas, o sea, no tenían a nadie, eran personas huerfanitas. Y pues las otras personas que estaban acá de este otro lado, pues son personas ya que venían nada más a visitar el centro por una hora, que eran los hijos de los maestros, que fue con los quienes me toca primero trabajar con ellos. Okay. Pero sí está la dinámica muy, muy fuerte. O sea, en el tiempo que yo entré, que pues fue como por el 2017, 2018, o sea, pues había mucha necesidad. Y en realidad la hay, o sea, hay mucha necesidad. O sea, tratan de también sobrellevar con donativos y todo esto, pero sí, o sea, es una dinámica muy, muy compleja. O sea, es mantener más de 30, 40 personas en su necesidad completa. O sea, es una locura. Sí. Sí. Oh, wow, pues muchas felicidades. O sea, realmente el estar ahí es algo sumamente complejo, es de ser muy consciente de la necesidad que existe y es algo que creo que no muchas personas están dispuestas a hacer. No porque sean malas, sino porque requiere de mucho trabajo. Sí, o sea, incluso yo en mi primer momento, o sea, si a mí me hubieran puesto a elegir, yo hubiera dicho que no. Yo hubiera dicho, yo quiero estar en una oficina. O sea, yo quiero estar en una oficina, yo quiero que me paguen, yo quiero tener contacto con papeles y ya. O sea, y de pronto, o sea, yo siempre digo como que la vida, ¿no? Me pone en este lugar y yo dije sí. O sea, yo dije sí. Y fue de una manera muy, o sea, muy dura por una parte, pero ya después de eso que me tocó como primer contacto, o sea, yo trabajé ya después en un centro de adicción, y yo trabajé ya después en otras dinámicas y yo dije, ya no hay lugar que me toque como un espacio donde las personas no tuvieron cómo decidir el haber llegado ahí y simplemente estaban sin nadie que los ayudara, sin nadie que pudiera también estar por ellos o para ellos. Entonces, claro, ya lo demás fue como, tal vez en algún momento tú lo tomaste, tú tuviste una decisión, tú tuviste algún beneficio, entonces ya no había nadie que estuviera en ese punto. Entonces también para mí ya todo fue también distinto. Claro.
Entonces, ¿consideras que el haberte hecho consciente de esta necesidad también te hizo quedarte? O sea, no solamente como lo hermoso de tener interacción con las personas, sino el ser consciente de la necesidad te llevó a, quiero ser psicóloga, quiero quedarme en esta área. Sí, o sea, por una parte sí, iniciando esto, pero porque descubrí un amor, o sea, descubrí un amor diferente, o sea, descubrí algo distinto que en el sentido de mi vida no estaba. Entonces, cuando empezó a pasar esto, yo no sabía ni cómo lo iba a hacer, yo no sabía ni qué iba a seguir de ahí para mí. O sea, incluso como los contactos que siguieron después de eso ya fueron dirigidos hacia esto, pero de una manera ya muy distinta. O sea, ya y siempre lo digo, o sea, si a mí no me hubiera tocado estar en ese lugar, yo creo que yo no me hubiera dedicado a lo clínico. A lo clínico. Sí. Y, por ejemplo, o sea, es el estar... No sé, o sea, yo me pongo a pensar en todo esto y, o sea, por la forma en la que tú me lo estás mencionando, para mí suena a propósito. O sea, tal vez tú encontraste cierto propósito el estar consultando a estas personas, viendo la necesidad y dijiste, no es, o sea, veo la necesidad, yo quiero ser esta persona. O sea, yo me quedo aquí, pero porque se te presentó como este contexto y la verdad es que es algo sumamente hermoso y te lo reconocemos, o sea, porque realmente, te repito, o sea, muchas personas creo que no estamos dispuestas a salir de nuestra comodidad para escuchar a los demás, para ayudar a los demás. Y pues tú lo has dicho, o sea, no es un trabajo que sea fácil, ¿no? Porque te enfrentas a muchísimos retos. Y justamente quisiera preguntarte acerca de eso. Cuando tú estás consultando ahora sí que en tu tiempo de estar platicando con las personas, pues tú eres una mujer, eres un humano, o sea, ¿cómo puedes... ahora sí que aprender a separar, ¿no? La complejidad de, ¿sabes qué? Estoy consultando, pero soy una persona también. O sea, soy profesional, pero también soy una mujer. O sea, ¿cómo le haces para no... O sea, ¿qué sientes cuando las personas se exponen, cuando las personas se abren contigo y no salir emocionalmente cargada de ahí? Ok, mira, eso fue un proceso. Y fue un proceso duro y fue un proceso bonito a la vez. Siempre creo que voy a marcar mucho esta dualidad porque creo que he aprendido mucho de ella. Y es que a mí en un momento de mi vida me toca escuchar todo lo más feo y lo más horrible que les pasó a las personas en de que 30 minutos. Entonces era diario escuchar eso de diferentes personas, de diferentes ámbitos. ¿Y qué me pasó en este camino? Pues obviamente yo troné porque mi perspectiva del mundo empezó a ser negativa, empezó a ser como la violencia está en todas partes, empezó a ser como tal vez esa persona que estoy viendo ahorita en no sé, en el supermercado, así, pues violenta a su esposa. O sea, de verdad ya era como una perspectiva porque estaba alimentada de eso 8 horas diarias en mi trabajo. Como parte justamente de mi preparación como psicoterapeuta, hicimos mucho trabajo personal. Okay. Mucho trabajo personal hablando de cuáles son las cosas que te mueven, cuáles son las cosas que te llevan tal vez hacia una situación personal que te resuene o te haga espejo con tal vez esta persona que tienes enfrente. Yo soy una persona que se considera muy sentimental. Entonces, ¿cómo era justamente el permitirme a mí como terapeuta, porque sigo siendo humana, el estar frente a otro? Cuando te tengo aquí enfrente, voy a utilizar todos estos sentimientos que me estás provocando y te los voy a transferir y te voy a decir, te escucho y te voy a decir, admiro que tengas esa fortaleza tan grande. ¿Por qué? Porque justamente son lo que me hace ser como soy. Y a veces me dicen, incluso me decían, cuando observaban cómo daba mi terapia, los doctores me decían, es que usted los agarra, los cachetea y después los abraza, me decían, porque soy muy contundente con los elementos que vamos a trabajar. Y si hay algo que yo observo en ti y te digo, ¿sabes qué? O sea, esto es lo que te está llevando hacia el lugar que tanto te duele, pero no estás sola, pero vamos a ir a tu tiempo y a tu ritmo. Son todas esas cosas que a mí me permitió, y justamente yo soy una terapeuta que se permite sentir cuando tengo aquí enfrente. Hay una frase de Carl Jung que me gusta mucho, que es como domine todas las técnicas o domine todas las cuestiones y las ramas de la psicología, pero no olvide que al último es un humano frente a otro humano. Wow. Entonces, o sea, con eso me quedo y de verdad sí es para mí, o sea, esa parte en la cual estoy enfrente y no me cohíbo, porque sé que eso me hace transferir a mí, bueno, más bien como esta parte de entender y hacerle entender también a mi paciente que estoy ahí y no estoy ahí como una persona que se posiciona sobre él, sino que estamos en un espacio donde nos vamos acompañando. Donde están trabajando juntos. Sí, correcto. O juntas, ¿no? En este caso.
me encanta eso que dices, o sea, porque es el hecho de, hasta cierto punto, también ponerte en el lugar de la persona a la que estás ayudando, a la que estás atendiendo, o sea, y se me hace muy complicado de lograr, porque como tú dices, veías a muchas personas, eran 8 horas de turno de trabajo todos los días, escuchar a estas personas de sus necesidades y el ser empático y no decir, sabes que ya me harté. Sí. O sea, y yo quiero saber, Cintia, ¿en qué otras? Porque me mencionabas que habías tomado certificaciones. Y yo quisiera saber qué certificaciones son, en qué áreas te has desenvuelto a lo largo de tu carrera. Como parte también de este trabajo que realicé bastante con violencia y con mujeres, fueron muchas de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hablando de también víctimas de feminicida, toda la cuestión del cuidado de los derechos ante la intervención de la entrevista. También de parte de UNICEF se recibieron como varias también hablando de la intervención, del cuidado del proceso psicoterapéutico, de también hay una en niños, niñas y adolescentes mediante la entrevista por parte de la Suprema Corte de Justicia, pues que fue también todo lo que fui obteniendo mediante el trabajo que realizaba justamente con estas áreas tan delicadas. Oh, wow. O sea, sí han sido un gran recorrido, ¿no? En el área profesional. Pues sí, y aparte creo que es nuestro compromiso, Denise, ¿sabes? Como cuando tenemos justamente al frente de esta práctica, que yo cuido tanto, o sea, cuido tanto y al respecto de cómo hablo de ella, de cómo la practico, y es justamente porque, o sea, date cuenta del poder que tienes estando frente a otra persona dentro de un espacio vulnerable. Entonces, siempre, yo creo que es mi compromiso estar, o sea, a la mayor, como te digo, preparación posible mediante mi situación, mediante mi tiempo, o sea, es mi compromiso justamente por mi trabajo. Claro. Y por ejemplo, ya adentrándonos un poquito más o sea, yo sí quisiera dejar como que súper en claro que o sea, que le dijéramos a las personas que a lo mejor nos están viendo que tal vez nos hemos hecho ideas por opiniones ajenas, por cosas que hemos escuchado, por cosas que a lo mejor, o bueno, experiencias negativas que hemos tenido. ¿Qué es en realidad una consulta psicológica y a quién va dirigida? Si nos pudieras, por favor, decir eso. Ok, muy bien. Una consulta psicoterapéutica, aquí es bien importante puntualizar, hablando de la psicoterapia, ¿sí? Porque hay muchas ramas y hay muchas dinámicas dentro de la psicología. Entonces, una consulta dentro de la psicoterapia, ¿para quién es? Para todos. O sea, para absolutamente todos. ¿Por qué? Porque precisamente ahí vienen todas las dinámicas que se pueden trabajar. Tenemos la idea y parte de las cosas que cree las personas que nada más para eso se utiliza la terapia son problemáticas graves. Ya cuando ya tienes una crisis, incluso ya perspectivas, ideación o ejecuciones de tipo suicida o trastornos específicamente, realmente no. O sea, por ejemplo, incluso la terapia se puede utilizar como un método preventivo para no llegar justamente a esos niveles, porque cuando ya estás allá ya se ancló algo, o hay incluso una dinámica pues ya biológica, ¿no? Que entra dentro de otras ramas también, dentro de la psiquiatría o de la línea médica, pero la terapia va dirigida hacia todos y que es justamente esa parte donde se puede trabajar desde plan de vida, desde autoestima, desde autoconcepto, desde si hay algo que quieres mejorar, desde si hay algo que quieres aprender, desde si hay algo que tienes dudas, la situación también con todo el pasado de mandatos familiares, de toda la dinámica incluso del deber ser, o sea, es que es sin fin todas las cosas que la terapia puede ayudarte, incluso, o sea, como mero autoconocimiento, pero en realidad, o sea, siempre hay algo que trabajar. Es como si te sentaras y dijeras, yo ya no tengo nada que mejorar en la vida. Entonces es como que, pues realmente creo que es muy difícil encontrar que alguien diga eso. Y la terapia, súper buen acompañamiento. O sea, claro, y por ejemplo a mí me encanta mucho ampliar aquí la gama, ¿no? O sea, claro que leer libros también te lo da, claro que el viajar también te lo da, claro que a lo mejor permitirte y tener apertura social también te lo da, pero la terapia también es un área magnífica respaldada en lo científico que te puede ayudar justamente a hacer una mejora en donde tú quieras. Claro. Me encanta. No, me encanta la verdad el saber esta información porque creo que muchas personas podemos tener opiniones muy sesgadas por las experiencias que han tenido otras personas, que es una locura y por eso quiero preguntarte, ¿quiénes pueden consultar? Que nos digas la verdad. Sí, o sea, ya sé. Sí, o sea, por favor. Ya sí, a veces sí también me ha tocado pedirles disculpas a mis pacientes por atenciones pasadas que han tenido por parte de los psicólogos y agradecerles que sigan buscando porque
De verdad, es bien importante. Siempre, aquí les voy a citar muchas cosas que yo les digo a mis pacientes porque ellos están en todo su derecho, justamente, de pedirme información, están en todo su derecho de preguntarme cualquier cosa que no me comprendan cuando yo les hablo de la terapia. ¿Y es por qué? Porque tú tienes que darles justamente el derecho que tiene el paciente frente a ti. Tú no eres la persona que manda y que dice qué se hace. Tú eres una persona que posee mayor conocimiento en una línea específica, sí, pero sigue siendo una persona que te está contratando para un servicio. Entonces debe de conocer sus derechos. Y parte de eso es estar frente a alguien que está preparado. ¿Y cómo está alguien preparado? Es justamente con la línea, primero que nada, con la licenciatura en psicología, hablando de psicoterapia. Igual hay médicos y hay psiquiatras que también ejercen la psicoterapia, pero es específicamente ellos. O sea, no puede andar otra persona que no sean... Que es buena persona. Sí, justamente, ¿no? La vecina y cosas así. No, pero es esto y específicamente la maestría en psicoterapia clínica. Hay algunas especialidades en psicoterapia y ahí también podemos hablar, e incluso yo les diría tratar de justamente preguntar y revisar, porque una especialidad puede ir de 1 año y la maestría pues va en comparativa a 3 años y medio, 4, entonces sí se lleva pues bastante, exactamente, entonces ahí es donde entra como la dinámica de dónde está el juego de las personas que sí tal vez pudieran dar psicoterapia y sí, quien sí está realmente respaldado, quien sí cuenta con la educación, sí realmente cuenta con las herramientas para ejercer una práctica clínica como debe de. Claro. No, sí, porque al final del día, o sea, creo que la preparación, o sea, cuando estamos hablando de la integridad, en este caso estamos de la integridad emocional de nuestros pacientes, ¿no? O sea, lo digo, yo también soy doctora y obviamente una preparación es indispensable si vamos a hablar de la salud. Y yo quisiera preguntarte, Cintia, si tú nos pudieras decir qué es lo que significa, yo sé que vamos a entrar ahí en o sea, pudiéramos entrar en 1000 opiniones, pero ¿qué es lo que significa, conforme a lo que tú conoces, sabes, tu experiencia, tener una salud mental? ¿Qué significa tener salud mental? Ay, es que son muchas cosas que entran en esta dinámica, porque ahí entra la particularidad justamente de la dinámica humana. Y es porque lo que significaría, lo que representaría tener salud para nosotros aquí en esta ciudad, para otra persona a lo mejor tal vez significa estar trastornado, ¿no? Entonces, claro. ¿Cuáles son las cosas por las cuales nos podemos guiar? Me voy a pegar mucho a lo que tal vez nos transparenta el DSM cuando hablamos de clasificación de trastornos. Tenemos varias esferas, hablamos de lo personal, de lo profesional, de lo sexual, de lo romántico. Pudiéramos hablar también de la situación recreacional. Entonces ¿cuáles son mis áreas? Y pudiéramos empezar a puntearlas, ¿no? Desde aquí. Entonces, ok, entonces esta y esta forman parte, que también les digo, la terapia como mis mundos. Entonces, si te pidiera que las calificaras, ¿cómo las calificarías? Tuvieran un 6, tuvieran un 10, tuvieran un 5, tuvieran un 4, tuvieran, no sé, un 8. Entonces, a partir de aquí, tú pudieras darte cuenta. A veces, yo digo que esto es como muy específico porque eso lo puedes notar incluso en cómo te sientes. Claro. Si hay algo que no se siente bien para ti, si hay algo que no es cómodo para ti, ahí ya quiere decir que ya hay algo que está resonando. Como del lado contrario diría que una persona tiene salud que se encuentra en equilibrio y que cuando no lo está se da cuenta. Okay. Eso es lo que yo diría como salud mental. ¿Por qué? Porque todos tenemos momentos malos, en todos momentos nos toca que a veces no estamos bien o a veces incluso sentimos que nos va a dar una crisis, ¿no? Pero si yo lo reconozco y tengo esta autogestión, yo digo, él está bien, él tiene salud. ¿Sabes cómo? Okay. ¿Por qué? Porque puede autodesarrollar tal vez estas cuestiones en las cuales él obtiene herramientas y se da cuenta de cómo continuar. Porque ese es el punto. Y me acuerdo mucho ahorita de algo que decía Einstein, ¿no? Es como no te caes de la bicicleta, pues es seguir pedaleando. Claro. Entonces, parte mucho, y digo, voy otra vez, como de lo que también les digo mucho a mis pacientes es, yo estoy ahí para darte herramientas, ¿sí? Estas cosas que tú me comentas pueden seguir pasando o no, pero tú ya vas a saber cómo continuar. Entonces, esto es lo que va dando la salud mental justamente. Y el saber que nada es para siempre. Claro. No, y al final de que, o sea, creo que muchas personas podemos llegar, o sea, como que podemos llegar a tener extremos. A mí me gusta como verlo así para entenderme un poquito más a mí, de decir, ok, soy un humano que va a tener problemas, que va a tener dificultades, que no se va a sentir bien todo el tiempo. ¿Cuál es el punto en el cual, o sea, estoy bien, estoy sana y puedo decir que tengo salud mental, pero tampoco llegar al extremo de decir, es que o sea, todo el mundo tenemos problemas, entonces no necesito ponerle atención. ¿Me explico? O sea, como que
es todo un mundo de complejidad, de decir, la verdad es que quiero poner la atención a mi cabeza, a mis sentimientos, a mis emociones, pero al mismo tiempo no quiero exagerar, ¿no? O sea, como que muchas personas dicen, ay, es que qué exagerado, ya cuando vas a consulta, ya cuando vas con un profesional está siendo muy exagerado, es por alguien que de verdad tiene una enfermedad. ¿Tú qué piensas acerca de eso? ¿Qué le dirías a las personas que están pensando en ir a una consulta con un psicoterapeuta, pero que se detienen por precisamente este tipo de pensamientos? Ok, lo primero que yo diría ahí es, para empezar, no dejes que otras personas que transfieran tus necesidades se vuelvan las tuyas. Y ahí es ¿por qué? Porque en realidad, ¿cuál es mi responsabilidad conmigo mismo? Es preguntarme si yo lo necesito o no. No si otras personas son suficientes, o otras personas lo necesitan o no, si otras personas tal vez recurren a otros métodos, que pues ahí está el alcohol y las drogas, ¿no? Como un método presente. O sea, tal vez una persona que la consuma este tipo también de sustancias te puede decir, ay, no, mejor ven y hace esto, hace el otro. Y les pongo este de ejemplo, pero en realidad hay muchísimas dinámicas, ¿no? Que podemos sublimar o evitar nuestras mismas problemáticas. ¿Qué tenemos que hacer? Justamente darnos cuenta que el trabajo que nos toca hacer a nosotros, nadie más lo va a venir a hacer por ti. O sea, claro. Nadie. Entonces, si otra persona transfiere sus necesidades o su perspectiva a través de sus comentarios y tú lo estás tomando, entonces ahí eres tú también ya quien tiene que trabajar algo. Porque yo estoy dejando que otra persona decida o no lo que es importante para mí, estoy dejando que otra persona decida o no si lo necesito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cuestionarme y también darte cuenta que esto es toda una oportunidad. Yo les digo, si ir a terapia es bien padre, o sea, hablas una hora de ti, o sea, nadie te interrumpe. Nadie te la da. Ajá, sí, o sea, nadie te interrumpe, nadie te juzga. Entonces aprovechala, o sea, porque vas a sacar algo de ahí. Y siempre que les digo, o sea, tratemos de informarnos, sí, previo a tomar la decisión. Y cuando tomemos la decisión, sintámonos en confianza de que estamos contratando un servicio y podemos cuestionar al respecto de las cosas que pasan. Porque una de las cosas que más hace fracasar justamente como el proceso psicoterapéutico es no tener un match con tu terapeuta, porque no le puedes preguntar, no puedes cuestionar. Si no, me quedo como que, no, pues es que nomás hablamos de que 1 hora y ya no sentí cambio. Sí, pues claro, a lo mejor eran las primeras 2 o 3 sesiones de exploración y es de lo que se toca, porque si no, no puedes abordar si no conoces al paciente. Ya después de eso, a lo mejor le apliqué una técnica para que el paciente pasara esto, pasara el otro, y el paciente claro que no lo entiende, ni tampoco tiene por qué saberlo, pero parte de mi responsabilidad como paciente es preguntar, y parte de mi responsabilidad como profesional es explicarte. ¿Sí? Claro. Incluso si no te puedo explicar, yo te voy a decir, mira, primero le llamo como surcar el mar sin que el cielo lo sepa, porque ponemos y tendemos a tener resistencias para hacer ciertas cosas. Si yo te lo explico, ya no lo vas a hacer. Ok, entonces, claro. Pero es bien diferente justamente a que yo haga el match con mi terapeuta y que yo digo sí. A que si yo digo, no entiendo qué está haciendo, no veo avances, pero yo tampoco reporto esta línea. Me gusta mucho evaluar también cuáles son las cuestiones que vamos a trabajar, y yo te las digo, o sea, estos son tus objetivos de terapia. Tú vas a notar en tu vida que va a empezar a pasar esto, a diferencia de que si no estás en consulta. O sea, esas cosas, o sea, son de las primeras que quedan ahí conmigo en mi proceso psicoterapéutico, y esas son, o sea, una diferencia radical. A veces sí necesito llegar, platicar y hablar de todo lo que yo siento, pero llega en un momento en el que ya toca lo que sigue. O sea, y justamente es empezar a hacer clic con mi vida afuera. Claro. No, y luego, por ejemplo, esto que mencionas, o sea, acerca de cómo tú te buscas este match y esta conexión con tus pacientes, que creo que es algo súper importante, obviamente cuidando la línea de que estás hablando de, o sea, en un ámbito y en un contexto profesional, ¿no? Lo que quieres es ayudar a estas personas con su salud, pero no nos vamos a engañar, es una realidad que en todo pueden existir malas praxis y puede existir realmente un mal desempeño de parte del profesional, y quiero que nos digas ¿qué tan real es esto y cómo podemos identificarlo? Yo cómo puedo saber, porque es que de verdad yo he escuchado historias de terror de amigas que me han dicho, es que la psicóloga, el psicólogo me dijo que hiciera ciertas cosas, me dijo que dejara otras que realmente son súper importantes para mí y no tienen nada de malo, o al menos yo sé que depende mucho del contexto, pero ¿cómo yo puedo identificar que existe una mala praxis? ¿Cómo podemos identificarla? Primero, tenemos que asegurarnos que nuestro psicólogo tenga las certificaciones que necesita. O sea, si no las tiene, o sea, sí, porque si no las tiene ya desde ahí, o sea, desde ahí serían para mí un bateo, ¿sabes cómo? En segunda línea, si hablamos, por ejemplo, es que ¿qué tiene que pasar? Tú te tienes que sentir en confianza. Si tú ya te sentiste juzgado también por tu terapeuta, pues desde ahí ya quebró. Y a lo mejor él no está calibrando bien, o sea, pudiéramos hablar de muchas dinámicas que están dentro de lo que puede pasar y de lo que no puede pasar. Pero, por ejemplo,
ejemplo, una mala praxis sería como directamente a críticas que formen parte de cosas que son mías. ¿Y esto cómo puede pasar? Porque incluso hay muchas maneras en las cuales tú puedes envolver el regalo y entregarlo, así le llamo yo. Es como, ok, tal vez esta persona está teniendo conductas autodestructivas, pero él, o sea, las ve como parte tal vez de su dinámica. Entonces, ahí, ¿qué vas a empezar a hacer? Tú empiezas a cuestionar. Esto que estás haciendo, ¿a dónde crees que te está llevando? Claro. Pero yo en ningún momento te voy a decir, tienes que dejar de hacer esto. Sí. O sea, eso es muy diferente. Incluso, por ejemplo, hablando de la ideología, también hay muchas situaciones como muy como intocables respecto de esto, porque, o sea, tú tienes que respetar justamente la individualidad que conforma a tu paciente. O sea, tú no puedes llegar y ejercer criterios al respecto de tu perspectiva personal. Eso también está prohibidísimo. ¿Por qué? O sea, que hablamos justamente de lo que hace a tu paciente ser lo que es. O sea, y vuelvo a repetir, si ya eso rayara en conductas autodestructivas, tú te toca justamente cuestionar. A ti no te toca nunca juzgar, no te toca nunca ser directivo con estos eventos. Se puede ser directivo tal vez con instrucciones, se puede ser directivo tal vez con tareas, pero hablando de las ideologías, es ahí volviendo a lo mismo, estás tratando con un humano, o sea, son temas de sensibilidad para él, claro. Y tal vez se encuentre dentro de un periodo que necesita ayuda, entonces todavía le vuelves a sumar otra pelotita. Entonces, si tú haces eso y no calibras bien, tú desde ahí te estás dando cuenta que no estás haciendo lo correcto. Claro. Cuando hablas de calibrar, ¿a qué te refieres? Cuando tú conoces a tu paciente, calibrar es como medir. Okay. Tú ya te vas dando cuenta del tipo de personalidad que tiene, las cosas que son sensibles para él, por ejemplo, cuáles son las cosas en cuestión de su funcionalidad. Me encanta escribir, odio escribir, me encanta dibujar, eso es algo que amo, a mí me encanta. Cuando llegan los pacientes también a mi consultorio es como, ¿cuántos procesos anteriores habías tenido? Es tu primer proceso psicoterapéutico. Entonces, es mi primero, ya llevo 3, súper diferente como trato a un paciente de primera vez. ¿Por qué? Te voy a explicar qué vamos a hacer aquí. Te voy a explicar de qué se trata el primer contacto terapéutico. Te voy a explicar por qué es importante que yo te haga una entrevista. Es igual de importante que me cuentes todo lo que sientes, pero yo necesito esto para hacer lo que me hace ser aquí en este proceso contigo. Claro. ¿Sí? Entonces, justamente como toda esta parte que te toca dentro de la experiencia, empezar a calibrar a tus pacientes, porque eso es lo que te hace ser también como en esa dinámica particular con cada uno. Claro. No, sí, o sea, y es que es justo eso. ¿Y crees que, por ejemplo, este tipo de forma de hacer las cosas, de técnica, o sea, me imagino que hay profesionales que no lo utilizan, ¿no? O sea, que se van directo como que de lleno, sin conocer a sus pacientes, sin conocer a las personas con las que están tratando, lo cual a mí se me hace algo súper peligroso, o sea, porque no sabes realmente, pues, cómo trabajar con lo que estás o cómo enfrentarte a lo que te enfrentas. Y fíjate, parte mucho de este regreso con mi práctica, porque es eso, o sea, yo puedo creer que yo tengo la técnica más maravillosa y de pronto, o sea, mis pacientes o se van o no están, y ahí diría, no, o sea, entonces es algo que no está funcionando. Casi siempre me vuelvo a quedar con una retro de mis pacientes, ¿cómo te vas hoy? Y la primera sesión, o sea, no tienes idea de cuánto, por fin me siento escuchada, o sea, por fin alguien me escuchó. Entonces es como es lo que te refieren, te dicen, me sentí escuchado. O sea, entonces digo, o sea, pues, ¿qué están haciendo? O sea, las personas, o sea, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, alguien que ya había llevado 3 procesos diferentes con 3 psicólogos distintos y luego al final alguien me escuchó. Entonces es como que, y eso puede estar incluso porque yo anoto como loca cuando estoy en la consulta, pero esa parte justamente donde sé que viene esto sensible para ti, o sea, yo estoy ahí. Claro. O sea, yo estoy ahí con el contacto, estoy ahí con mi postura, estoy ahí justamente con esta parte de necesitas, estás bien, tú sabes que puedes parar en el momento que lo necesites, porque este es tu espacio, ¿sí? Y este es tu proceso, nadie lo va a adelantar, ni nadie lo va a detener. ¿Por qué? Porque es tuyo. Entonces también es mucho parte de como de estos espacios. Claro, y a lo mejor y habla un poquito también de cómo está la persona, o sea, el profesional, ¿no? O sea, si la persona siente la necesidad, o sea, me estás diciendo que tus pacientes te han dicho, por fin me sentí escuchado, ¿qué quiere decir? Que probablemente el profesional, que era lo que estaba haciendo, hablar, y también probablemente esta persona tenía esta necesidad. ¿Sí me explico? O sea, al final del día, porque somos humanos, por eso yo te preguntaba cómo separar, ¿no? O sea, la cuestión profesional y personal para no irte tú en boca ahí y salir, pues, prácticamente que no tenga ni avance el paciente y que tú no estés ejerciendo de la mejor manera, ¿no? Sí. Entonces, con esto quisiera preguntarte, ya que tú, pues por lo que me cuentas, los pacientes se van muy felices contigo. Entonces, yo quiero preguntarte sobre la codependencia, porque creo que es algo que sí puede llegar a existir. Sí pasa. ¿De qué formas las personas podemos evitar, cuando ya hicimos match con nuestro psicoterapeuta, cuando nos sentimos súper a gusto, que estamos sintiendo avances, cómo podemos evitar o disminuir
la codependencia? ¿Cómo tú vas a notar también que tú tienes una codependencia a tu terapeuta? Pues es esta constante, a la mejor, búsqueda o el creer que eres una persona que no puede lograr las cosas por sí mismo. Sí, puede pasar incluso que ya las personas ya vengan con dependencia. En el caso de personas que consumen sustancias o que tienen relaciones sumamente dependientes o que se la pasan únicamente así a horas excesivas en su trabajo, ya desarrollando dependencia hacia ello, tú tienes que saber que esa persona nada más va a buscar transferir y canalizar su dependencia. Y si tú te vuelves una persona que sea factible a que eso suceda, va a pasar. Entonces, ¿qué tienes que hacer desde ahí? Te digo, otra vez viene la calibración con el paciente, ¿sí? Incluso ya te das cuenta, ya dices, o sea, ¿qué empiezas a marcar desde ahí? ¿Cuál es la finalidad de la terapia? Y esto lo hablo en general, es dotarte de herramientas, ¿sale? Claro. Y yo manejo una periodicidad con mis consultas. Cuando hay una persona con mucha necesidad, casi por lo regular se vuelve a ver por semana unas 2 veces, así máximo 3, y luego se pasa un periodo de 2 semanas. Y es porque en este tiempo tú tienes que empezar a desarrollar las cosas que vemos nosotros aquí una hora. Ok. Sí, okay. Y yo no voy a estar allá contigo, pero yo aquí estoy, yo te acompaño, pero justamente este periodo de 2 semanas te permite a ti contactar con las cosas que yo te diga aquí, ¿sí? Y no es como que, por eso el proceso yo no lo manejo por semana, porque por semana es justamente no te da ni el tiempo de trabajar lo que estamos viendo, entonces también tiene mucho que ver. Al último con mis pacientes, cuando yo les doy de alta, yo los veo por mes, unas 3 veces por mes, se da el seguimiento, justamente reforzamos herramientas y luego ya. Incluso puede haber personas que de pronto me mandan mensaje, Cintia, es que siento que otra vez necesito ir, hay cosas, y ya lo que hago, ¿te acuerdas de la tarea que revisamos? ¿Te acuerdas de las herramientas? ¿Te acuerdas de esto y esto y esto? Vamos a tratar de recordarlas, vamos a tratar de verlas. O simplemente la pregunta, ¿te acuerdas de ta? Que era... ok. Entonces ya es como que parte de esta dinámica donde tú vuelves a devuelves esta situación de responsabilidad de él mismo, ¿sí? Con lo que ya sabe, de acuerdo a lo que le va a pasar en su vida. Tú nunca te incluyes en yo soy responsable, en yo tengo que hacerlo, ¿no? Es como todo lo que tú, porque me da mucha risa porque a veces de que, a ver cómo me va en la terapia, yo, pues decide cómo quieres que te vaya. Claro, porque al final del día es nuestra responsabilidad. Entonces, me gustó mucho eso que dijiste y sí me gustaría como que dejarlo muy en claro para las personas que nos están escuchando. La finalidad de la terapia es dar herramientas. Tú como profesional de la salud. Sí, correcto. Es dotar a la persona de herramientas y que habla desde la identificación, desde la autopercepción, desde la cuestión emocional, desde las cuestiones conceptuales y teóricas. A mí me encanta meter así como escuelita casi ahí, o sea, esquemático en toda la línea, justamente que viene de una manera personalizada en mi vida, porque el proceso que tú vas a atravesar dentro de la terapia va a ser algo sumamente en identificación hacia tus necesidades. Alguien puede incluso estar listo con un proceso de psicoeducación respecto a por qué le está pasando lo que le pasa y alguien tiene que pasar incluso hasta por un proceso hipnótico a lo mejor. Entonces, pero siempre en busca del desarrollo de habilidades, de herramientas que me permitan justamente hacer frente a las adversidades que no van a dejar de pasar. Claro. Sí, porque al final del día no va a dejar de suceder. Ajá, y es que creo que es lo que puede pasar con mucho de esto que comentas de la codependencia. Están notando como una línea muy estable en su vida, pasa algo y luego vuelven a buscar al psicólogo, ¿no? O sea, cuando en realidad, pues, o sea, va a seguir sucediendo. Sí, y fíjate ahí, Denise, tocas un punto bien importante. Si el objetivo de la terapia está bien identificado, tú vas a resolver la dinámica base, que a lo mejor te permitía seguirlo repitiendo en muchas dinámicas. Porque si el objetivo de la terapia no está bien identificado, te va a seguir pasando. Pero si sí lo resolviste, te vas a dar cuenta, ¿ya? Vas a decir, es esto. Vamos a ser más conscientes. Exactamente. ¿No? Entonces vas a decir, ahora en vez de lo que tendría a hacer, ahora voy a hacer esto otro, que ya aprendí en mi terapia. Claro, está increíble. O sea, de verdad, vayamos a terapia todos. Así no yo. No, la verdad yo que sí. Y por ejemplo, Cintia, ya para ir terminando, quisiera preguntarte, hay personas que por las cuestiones económicas, recursos y demás, no asisten a consulta, porque tal vez no tienen las posibilidades, ¿no? O sea, podemos hablar de diferentes contextos, obviamente de manera pues súper respetuosa. Y yo quisiera preguntarte cuáles son las opciones que estas personas tienen y qué tanto afecta su calidad del trabajo, ¿no? Porque luego también podemos decir, es que como es gratuito, entonces no, los profesionales no le están echando tantas ganas, no es su trabajo de calidad. O sea, dinos la veracidad de esto.
Primero, creo que una persona también que está en busca de una mejora personal o dentro de la salud mental va a buscar recursos, ¿no? ¿Y qué les diría yo? Tratar incluso de acercarnos. Creo que si googleamos en internet, o sea que ya ahorita es súper fácil tener el acceso pues dentro así de nuestra realidad, ¿verdad? Porque pudiéramos hablar de muchas de las cosas que no son factibles para muchas personas, pero ya ahorita hablando de una realidad así tangente y latente dentro de nuestra dinámica del círculo social, pudiera ser como justamente buscar en internet como parte de las dinámicas. Hay líneas incluso que trabajan 24 horas con la salud mental, entonces esa es una de las opciones. Otra de ellas es, por ejemplo, si yo específicamente ya detecté, tengo problemas con esta situación, que estallo con el enojo o tengo muchos problemas, no sé, relacionales con mi pareja, es incluso buscarte un librito. O sea, por ejemplo, esto también es parte de lo que yo recomiendo mucho porque amplía mucho la perspectiva que nosotros tenemos de la realidad, que tiene que ser específicamente como la estamos haciendo. Entonces, claro, otra de ellas incluso puede ser, yo siempre que recomiendo, o sea, traten a lo mejor de acercarse con alguien. Conmigo pasa cuando se acercan en esta dinámica, es como, oye, Cintia, ¿sabes que te puedo dar tanto por mes? O sea, por ejemplo, hay personas que piensan que esto va a ser una ofensa y al contrario, o sea, yo por mi parte, o sea, digo, y qué padre, o sea, qué padre que te animes, claro, justamente, o sea, a buscar esto, que tal vez lo haríamos por otra cosa, o sea, hablando de nuestra salud. Yo les digo, ¿sabes qué? Y si pocos, obviamente, mis condiciones, vas a ser responsable, tareas, shalala, la puntualidad, no, sí, perfecto, que todo, ok, pues hacemos un súper acuerdo y nos quedamos las dos. Si no, lo que yo hago es tratarlos de canalizar también a centros dentro de lo gubernamental que también tienen este servicio psicológico. Pero hoy también muchas de las dinámicas a veces son grupales y no se apegan a las necesidades. Exactamente. Claro. Entonces, por eso les digo, también ahorita se ajusta también a muchos de los presupuestos la terapia, pero sí tratemos de buscar algo real, porque si no buscamos algo real, hablando de lo que se tiene que tener dentro de la preparación de terapia, pues realmente vas a ir a gastar dinero y a gastar tiempo, y es como justamente la perspectiva que voy a ir construyendo de ir a terapia, no sirve, no funciona, o cuando fui pasó esto y esto y esto. Entonces tratemos un poquito de informarnos, veamos las alternativas que yo les diría está dentro de la dinámica. Incluso ahorita ya, o sea, existen muchos podcasts, de hecho también, que se apegan mucho al trabajo con problemáticas específicas. Entonces creo que también esto entra dentro ya de una accesibilidad que también casi está a la mano de todos. Claro, sí, o sea, como buscar las alternativas, sino porque es una realidad, o sea, a lo mejor muchos no tenemos este privilegio, ¿no? De buscar a un profesional y nosotros pagar nuestras consultas, pero luego de pronto tenemos otras herramientas, como tú dices, inclusive libros, podcasts, internet. Obviamente hay que verificar las fuentes y evaluar qué persona nos está dando la información, porque pues yo también ahorita me pondré a dar, yo soy muy buena gente y me puedo poner a decir un chorro de cosas que yo realmente no tengo idea. Y es que era justo eso, o sea, la razón por la que queríamos tenerte aquí de invitada, para que tú nos pudieras realmente decir y desmentir este tipo de mitos y de pues problemas que surgen a partir de la pregunta, ¿no? ¿Cuánta necesidad, o sea, realmente tengo necesidad de ir o no ir? Ya nos comentabas que esto es para todas las personas. Así es. Y no significa que tengamos que estar en el peor momento, inclusive estando en el mejor momento, lo que tú haces es darnos a nosotros herramientas, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, mira, y qué padre sería, ¿no? Como estoy en mi mejor momento, y yo te diría excelente, ¿y eso qué te motiva? O sea, ¿qué te quiere hacer llegar? O sea, ¿hacia dónde más vamos exactamente? Con que otras personas, tal vez que ahorita no lo estés, quisieras compartirlo, entonces como tratar de explotarlo, ¿no? Y es algo súper lindo, les digo, es algo súper hermoso. Yo personalmente puedo compartirles que también eso ha sido parte de mi proceso, de mi crecimiento, de mis cierres y de mi inicio de oportunidades. Entonces, claro que lo recomiendo, y no porque, o sea, obviamente porque lo hago y lo amo, ¿no? Pero también porque he vivido de los beneficios que da ir a trabajar. Claro, me encanta. Y ya por último, Cintia, quisiera preguntarte, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje? Yo sé que hablamos de muchísimas cosas y todo estuvo súper completo, pero quisiera preguntarte, ¿qué mensaje le darías a esta generación? Primero a la que reconoce que necesita ayuda. Sí. Ok, primero a la que reconoce que necesita ayuda, qué valiente, ¿sale? Qué valiente y qué bueno, porque creo que estamos también un paso hablando de lo que nos toca con nosotros mismos, y siempre trabajo como mucho con esa responsabilidad. Y primero que nada, que si quieres hacer las cosas, no hay situación que te vaya a frenar.
Tal vez incluso los caminos vayan a ser diferentes, tal vez la dinámica pueda tardarse un poquito más, pero si quieres hacerlo, o sea, no hay nada que se vaya a interferir en tu camino, hablando como de imposibilitártelo. Entonces, eso es hermoso, porque es justamente, yo les preguntaría como a qué vinimos aquí. ¿Sí? Claro, sí. ¿No? Y, o sea, realmente creo que como tú dijiste, o sea, las personas en el momento en el que nosotros identificamos que necesitamos ayuda, para mí es como si ya estamos del otro lado. Sí. ¿Sí? Y la neta, o sea, en lo personal, yo muchas veces me he sentido con la necesidad de decirle a alguien, necesito ayuda. Y justamente, bueno, en uno de los episodios anteriores, antes de invitarte, platicaba yo un poquito acerca de las alternativas que nosotros tenemos, ¿no? Y una de ellas, de las que yo daba, obviamente era ir a psicoterapia, sí, o sea, ir a terapia. Y las personas que no tenían posibilidades de ir, era como, inclusive, ¿tú qué piensas acerca de sacar las cosas? Hablando, obviamente no con toda la gente, no vamos a andar por toda la vida diciéndole a todas las personas cómo nos sentimos, pero ¿qué piensas de sacarlo inclusive con la gente que nos ama? O sea, de hablar las cosas y de no quedárnoslas, o sea, el poder negativo que ocurre cuando te lo quedas. O sea, ¿realmente eso existe? Sí. Hay algo que pasa mucho que, o sea, generas un bloqueo. Generas un bloqueo. Ya incluso ni siquiera cuando quieras decirlo puedes, porque lo has... Y cada vez que lo niegas y que lo reprimes, se vuelve más grande emocionalmente. ¿Por qué? Porque es mayor tu resistencia a sentir, a pensar o a vivir esto. Y esto no se va. Entonces, cada vez que yo pienso en ello, creo o desgasto, más bien gasto esta energía en resistir el sentimiento y en resistir el recuerdo, que más ayuda a que esto se bloquee. Y cuando más esto pasa, trae muchísimas problemáticas, porque justamente tengo problemas para identificar, para expresarlo, para darme cuenta cuándo va a volver a suceder. Tengo una sensación muchísimo mayor de manera aversiva cada vez que incluso se acercan estímulos que no tengan que ver directamente con esto, pero cualquier cosa que me detone a lo que puede ser eso, ¿sí me entiendes? Sí, claro. O sea, como la parte así como, te digo que recuerdo mucho como la parte del abanico con las personas que son soldados, o sea, ni siquiera tiene que haber un arma, no tiene que haber algo que sea específicamente que forme parte de tu recuerdo, sino algo inclusive nada más que te empuje hacia ello un poquito. ¿Y es por qué? Porque lo tienes tan guardado, ¿sí? Que cualquier cosa que mínimamente te recuerde a ello te va a crear esta sensación. Y aquí, por ejemplo, porque es un arma como de dos filos. De pronto, cuando tú ya lo hablaste, ya lo identificaste, también tienes que pasar al siguiente paso. Porque si sigues hablándolo, era lo que decíamos ahorita que pasaba como con la ansiedad y con el estrés. ¿Por qué? Porque se forma parte de tu personalidad. Claro. Lo adecuas, te acostumbras a este estado de malestar. ¿Por qué? Porque es lo que siempre pasa, porque es como siempre te pones. Entonces, cada vez que lo hablas, lo refuerzas también. Entonces, llega en un momento en el que es bueno hablarlo cuando lo reconoces, pero justamente es como hacia dónde vas. Ajá. Claro, ¿no? Estás súper, o sea, me encanta. Y ya por último, Cintia, ahora sí. ¿Qué le dirías a la generación que no reconoce que necesita ayuda? ¿Cómo los puedes animar? ¿Cómo los animarías? Híjole, esa es una parte bien compleja porque justamente las personas que aún no logran observar lo que para otras es evidente, ni aún teniendo al mejor profesional enfrente, van a poder hacer ese paso. ¿Y es porque la dinámica justamente del cambio viene por una percepción personal donde yo ya quiero ir hacia él? Hay muchas herramientas que se manejan a través de, por ejemplo, la hipnosis la manejan mucho como en esta línea de las personas que consumen o todavía no se dan cuenta de la dinámica a veces de violencia, cositas así. Entonces empiezan justamente a generar clics de otra manera, pero sí es una parte compleja y ahí yo te diría que tal vez no reconoce que necesita ayuda, pero eso concuerda con cómo te sientes, o sea, estás feliz en la manera en la cual tal vez vives, expresas las cosas, incluso vienen hacia ti. Entonces, o sea, sería como que esta retrospectiva un poquito, porque incluso el no aceptar que necesitas ayuda sería como una manera de permanencia dentro de estas cosas que tal vez no están siendo las mejores para ti. Y hay oportunidad, y hay manera de que sea diferente. Hay manera de que sea diferente, sí. Claro. Y entonces tú piensas, en este caso, las personas que, bueno, yo en lo personal, algo que siempre les digo a las personas, o sea, no tanto, o sea, no me quiero meter como de forma en lo que es la psicología, porque yo no soy psicóloga, pero rodearte de personas que
te digan la verdad. O sea, ¿tú qué piensas acerca de rodearte de las personas correctas? Sí, o sea, por ejemplo, si estás rodeada de personas que tengan la misma sintomatología que tú, pues jamás vas a primero darte cuenta que no es algo normal. Porque Claro. incluso a lo mejor tú mismo te vuelves a reforzar la dinámica dentro del círculo. ¿Por qué? Porque todos viven lo mismo. Pero en esta dinámica, justamente donde empiezas a darte cuenta que hay acceso a otras cosas, que es justamente ampliando mi contacto social, que es una parte súper fundamental porque somos seres sociales. O sea, dentro de la terapia es como un ingrediente así de sí o sí, la cuestión social, de ir armando nuestras redes de apoyo. Si tú empiezas a contactar también con personas que te das cuenta que puedes ser diferente, con personas que de pronto te hagan el choque de que, hey, pero a lo mejor no tiene por qué ser así, es como ampliar esta perspectiva justamente de algo que tal vez siempre había sido así, pero no necesariamente tiene que continuar de esa manera. Y eso trae un costo. Y a veces es lo que nos hace huir de la terapia, pero siempre les digo, como esta parte donde empiezas a trabajar en ti, no hay nada que pueda empeorar. Claro. Me encanta, me encanta, me encanta. Y pues bueno, ahí lo tienen, ahí lo tienen todos los consejos, todas las verdades de lo que realmente significa ir a una consulta, de quién está preparado, de cómo podemos manejar las cosas, que realmente son herramientas que los psicólogos están dispuestos, porque yo creo que ustedes son personas que están dispuestas a ayudarnos. Sí, al menos tú, yo sí, que claro. Te conozco, eres una persona sumamente dispuesta, así que síganla, vaya con ella, es una increíble psicóloga, es una increíble mujer, además de que eres una mujer hermosa, súper preparada. Gracias. De verdad, estoy muy, muy orgullosa de ti y estoy muy feliz de que nos hayas acompañado el día de hoy. Ay, gracias, Denise. Yo también, de verdad, desde que me contactaste me hizo mucha ilusión, porque es como parte de este panel que tenemos la oportunidad y creo que también se vuelve como un compromiso un poquito con las personas y lo que escuchan, ¿no? Como brindarles estas perspectivas o estos accesos también que de otra manera no se obtendrían. Entonces, yo también estoy muy orgullosa de ti. Creo que, y es parte de cumplir sueños y es lo bonito, es lo hermoso. Entonces, sí, estoy muy feliz de haber estado aquí y creo que fue un tiempo muy ameno, muy bonito. Muy bonito, la verdad que sí. Cintia, pues muchísimas gracias. Con esto nos despedimos. Sí, la información. Ella es Cintia Drick, la pueden, ahorita van a salir aquí las, donde pueden encontrarla en redes sociales. Así que de verdad, muchísimas gracias, Cintia, por haber estado el día de hoy. Y pues a todos ustedes nos vemos en el próximo episodio de Nota Personal. Bye bye. Listo, ya. Muchas gracias. Ay, estuvo increíble todo lo que dijiste. Ay, no, tú así de que tú sí que no, y luego lo que sigue. Y lo que sigue. Sí. Pues, es que la verdad, no, o sea,